¿Alguna vez pensaste en pedirle un deseo a la luna? Estas 5 personas lo hicieron, y sus vidas jamás volvieron a ser las mismas. Bienvenidos a Espíritus del Tiempo, donde los fantasmas cuentan sus historias. Le pedimos a la luna, y respondió 5 rituales reales que salieron mal. Dicen que en Oaxaca la luna tiene memoria y que a veces lo que le pides te lo cobra de la forma más inesperada. Nuestra historia de hoy nos lleva a una pequeña comunidad en las afueras de la capital, al año 2014. Fue un año marcado por un eclipse lunar total, uno que tiñó el cielo de un rojo sangre. Y fue bajo esa misma luna que 2 hermanas, desesperadas por el amor, decidieron sellar un pacto con la noche. La mayor, llamémosla Elena, estaba perdidamente enamorada de un hombre que apenas la notaba. Su hermana menor, Sofía, viendo su sufrimiento, le propuso hacer un antiguo ritual del que había oído hablar a las ancianas del pueblo. Un ritual para amarrar un corazón, para pedir amor eterno. Esperaron a que la luna roja estuviera en su punto más alto. Se adentraron en el campo y en un pequeño claro encendieron velas blancas. Juntas, sosteniendo un ramo de flores silvestres que habían recogido al atardecer, comenzaron a repetir su nombre una y otra vez, como un mantra, como una súplica lanzada al cosmos. Que sea mío, que su amor sea eterno. Susurraban con los ojos cerrados, sintiendo la extraña energía de esa noche. Esa misma madrugada, Elena tuvo un sueño que la helaría hasta los huesos. Se vio de pie en ese mismo claro, pero la luna ya no era roja, sino de un blanco pálido y enfermizo. Frente a ella, emergiendo lentamente de la tierra, apareció una figura femenina. No tenía rostro, solo un óvalo liso y oscuro, y su cuerpo parecía hecho de barro y raíces secas. La figura extendió una mano cubierta de tierra hacia ella y con una voz que sonaba como el viento arrastrando hojas secas, murmuró una frase que se grabaría en su alma para siempre: lo que pides, se paga. Elena despertó gritando, empapada en sudor frío. Le contó el sueño a Sofía, quien intentó calmarla diciendo que solo era una pesadilla, producto de los nervios del ritual. Pero una extraña sensación de pavor se había instalado en el corazón de ambas. Algo se sentía mal, terriblemente mal. Apenas 3 días después, la tragedia golpeó. El hombre cuyo nombre habían invocado bajo la luna roja, el objeto del deseo de Elena, sufrió un terrible accidente automovilístico en la carretera que conectaba con el pueblo. El impacto fue brutal. No murió, pero quedó en un estado de coma profundo, atrapado entre la vida y la muerte. Los médicos no daban muchas esperanzas. Cuando la noticia llegó a las hermanas, Elena se derrumbó. No podía ser una coincidencia. La voz de su pesadilla resonó en su mente. Lo que pides, se paga. ¿Era este el precio de su amor eterno? Un amor atrapado en el silencio, un cuerpo sin conciencia. El sentimiento de culpa la consumía, pero el verdadero horror apenas comenzaba. Y no sería para Elena, sino para su hermana menor. Una semana después del accidente, Sofía empezó a escuchar algo. Cada noche, justo a las 3 de la madrugada, un sonido seco y rítmico la despertaba. 3 golpes en el cristal de su ventana. Toc, toc, toc. La primera vez pensó que era una rama movida por el viento. La segunda, el miedo comenzó a trepar por su espalda. A la tercera noche, armada de valor, se asomó sigilosamente por la cortina, y lo que vio la dejó paralizada. Afuera, en la penumbra del jardín, había una sombra, una silueta humana, agazapada, como si estuviera en cuclillas. No se movía, no hacía nada, simplemente estaba ahí, con la cabeza inclinada, mirando fijamente hacia su ventana. Sofía contuvo el aliento, esperando que intentara entrar, que rompiera el cristal.
pero no lo hizo. La figura solo esperaba, observaba, como un depredador paciente. Después de lo que parecieron horas, la sombra simplemente se desvaneció con las primeras luces del alba. Esto se repitió noche tras noche, siempre a la misma hora, siempre los mismos 3 golpes, y siempre la misma sombra agazapada esperando afuera. Sofía dejó de dormir. El miedo se convirtió en su compañero constante. Intentó contárselo a su familia, pero pensaban que estaba sugestionada por la culpa y la tragedia. Le pusieron una cerradura extra a la ventana, rociaron agua bendita, pero nada funcionaba. La sombra no parecía tener intenciones de entrar. Su propósito era otro, más siniestro: hacerle saber que estaba ahí, recordarle la deuda pendiente. Los años pasaron. El hombre del accidente nunca despertó. Elena se sumió en una profunda depresión, cuidando de un amor que nunca pudo ser, pero la manifestación en la ventana de Sofía comenzó a cambiar. Ya no ocurría todas las noches, se volvió un tormento periódico, predecible y, por eso mismo, aún más aterrador. La familia, que al principio se mostraba escéptica, finalmente tuvo que aceptar la terrible verdad. Hoy, casi una década después, la familia asegura que el fenómeno continúa. Cada vez que hay luna llena, sin falta, el ritual de terror se repite. Justo cuando el disco plateado alcanza su cenit en el cielo de Oaxaca, 3 golpes secos resuenan en la ventana de Sofía. Ya no se atreve a mirar. Simplemente se tapa la cabeza con las sábanas y reza, esperando a que amanezca. La sombra sigue ahí afuera, agazapada, esperando, recordándoles que la luna no olvida y que hay deudas que se pagan por toda la eternidad. ¿Qué es esa figura? El espíritu vengativo invocado por error, una entidad guardiana de esos pactos prohibidos. Nadie lo sabe. Solo saben que cada mes la luna llena trae consigo el eco de una petición desesperada y el recordatorio perpetuo de su precio. Gracias por acompañarnos en este viaje a lo más profundo del misterio. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún episodio. Déjanos en los comentarios qué piensas de este caso. ¿Crees en el poder de estos rituales? En Buenos Aires, en el año 2019, una historia comenzó a tomar forma bajo el resplandor de una luna llena. Una historia que nos recuerda que hay fuerzas con las que no se debe jugar. La protagonista es una joven a la que llamaremos Lucía. Como tantos otros, Lucía soñaba con una vida más próspera, con un golpe de suerte que aliviara sus preocupaciones económicas. Navegando por internet, encontró un sinfín de rituales para atraer la abundancia. Uno en particular capturó su atención por su aparente sencillez y poder. Las instrucciones eran claras. En una noche de luna llena, debía atarse un listón rojo al cuello, no demasiado apretado, pero sí firme. Luego, escribiría su nombre completo en un pequeño trozo de papel, lo doblaría y lo enterraría en una maceta o en un jardín, bajo la luz directa de la luna. Lucía, escéptica pero esperanzada, decidió probar. Consiguió un listón de seda rojo. Sintió su textura suave contra su piel mientras lo ajustaba alrededor de su cuello. Con una pluma de tinta negra, escribió su nombre con cuidado, sintiendo una extraña solemnidad en el acto. Salió a su pequeño balcón, donde una solitaria maceta esperaba. Cavó un pequeño agujero en la tierra húmeda, depositó el papel doblado y lo cubrió, susurrando un deseo de prosperidad al cielo estrellado. Se fue a dormir esa noche con una mezcla de emoción y nerviosismo, sin saber que acababa de abrir una puerta que sería muy difícil de cerrar. No estaba pidiendo solo dinero. Sin saberlo, estaba ofreciendo algo a cambio. Los resultados no se hicieron esperar. A los pocos días, la suerte pareció sonreírle.
recibió una llamada de su trabajo, un bono inesperado por un proyecto que había completado meses atrás. Luego, encontró un billete de alta denominación en la calle mientras caminaba. Incluso ganó una pequeña lotería en la que había participado por impulso. Lucía estaba eufórica. El ritual había funcionado, o al menos eso creía ella. La alegría del dinero fácil pronto comenzó a desvanecerse, reemplazada por una sensación persistente e inquietante. Empezó a sentirse observada, una presencia invisible que la acompañaba en la soledad de su propio departamento. Al principio lo atribuyó al estrés, a la sugestión, pero la sensación se hizo más intensa. Era como si unos ojos invisibles la siguieran desde cada rincón oscuro. Sentía un frío repentino en la nuca, escuchaba crujidos en el suelo de madera cuando no había nadie más. Las noches se volvieron particularmente difíciles. Se despertaba de repente, con el corazón latiendo a 1000 por hora, convencida de que alguien estaba de pie al lado de su cama. Pero al encender la luz no había nada, solo sombras que parecían moverse y retorcerse en la periferia de su visión. La prosperidad había llegado, sí, pero trajo consigo un compañero indeseado. El precio de su deseo estaba empezando a manifestarse, y era mucho más aterrador de lo que jamás hubiera imaginado. La paranoia de Lucía crecía con cada día que pasaba. Convencida de que no estaba loca, decidió instalar cámaras de seguridad en su departamento. Quería pruebas, algo tangible que demostrara que no estaba perdiendo la cabeza. Colocó una cámara en la sala de estar, apuntando hacia la puerta de entrada, y otra en su habitación. Durante las primeras noches, las grabaciones no mostraron nada fuera de lo común. Lucía casi se convence a sí misma de que todo estaba en su mente. Pero entonces llegó una noche que lo cambiaría todo. Revisando las grabaciones a la mañana siguiente, su sangre se heló. La marca de tiempo en la pantalla mostraba las 3:11 am. La cámara del pasillo había captado una figura. No era clara, era más bien una silueta oscura, alta y delgada, parada justo frente a su puerta. No se movía, no intentaba entrar, simplemente estaba allí, quieta, como una estatua de sombras. La imagen era granulada, pero inconfundible. Alguien o algo había estado al otro lado de su puerta en mitad de la noche. Lo más aterrador era la postura de la silueta. Parecía estar esperando, no con impaciencia, sino con una calma depredadora, como si supiera que tarde o temprano la puerta se abriría. Era como si estuviera esperando una invitación. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Recordó el ritual, el deseo susurrado a la luna. ¿A quién le había pedido prosperidad exactamente? ¿Y qué era lo que esa entidad esperaba a cambio de sus favores? A partir de esa noche, los fenómenos se intensificaron drásticamente. Ya no eran solo susurros o crujidos. Ahora, Lucía escuchaba golpes secos en las paredes, rasguños en la puerta de su habitación. Los objetos se movían solos. Un vaso que se deslizaba por la mesa, un libro que caía de la estantería sin motivo aparente. El ambiente en el departamento se volvió pesado, opresivo. Sus amigos, que al principio se burlaban de sus miedos, empezaron a sentirlo también. Nadie quería quedarse mucho tiempo. «Tu casa tiene una vibra rara», le dijo una amiga, negándose a entrar más allá del umbral. «Se siente frío, como si alguien te odiara». Lucía estaba atrapada en una prisión invisible, aterrorizada en su propio hogar. La figura de las 3:11 am no volvió a aparecer en las cámaras, pero su presencia era más palpable que nunca. Desesperada, Lucía buscó en internet cómo revertir el ritual. Encontró foros donde la gente advertía sobre los peligros de pedir cosas a entidades desconocidas. La solución, según varias fuentes, era romper el vínculo. Debía destruir el objeto que había servido como ancla, el listón rojo.
Con manos temblorosas, Lucía buscó el listón que había guardado en un cajón. Lo llevó al fregadero de la cocina y con un encendedor le prendió fuego. La seda roja se retorció y se ennegreció, consumida por las llamas. Mientras ardía, un olor agrio y desagradable llenó el aire. Por un instante, juró escuchar un grito ahogado, un siseo furioso que pareció venir de todas partes y de ninguna a la vez. Cuando el listón quedó reducido a cenizas, un silencio profundo cayó sobre el departamento. Por primera vez en semanas, Lucía sintió que podía respirar. Creyó que había terminado, pero la entidad no estaba dispuesta a renunciar a ella tan fácilmente. El vínculo no se había roto, solo se había transformado. La primera luna llena después de quemar el listón, Lucía se despertó con una sensación de ahogo. Corrió al espejo y ahogó un grito. Alrededor de su cuello había una marca roja y vívida, un círculo perfecto que delineaba exactamente dónde había estado el listón. No era un rasguño, no era una irritación, era una marca como una quemadura o un hematoma que picaba y ardía. Aterrorizada, intentó cubrirla con maquillaje, pero la marca era demasiado intensa. Duró un par de días y luego se desvaneció tan misteriosamente como había aparecido. Lucía rezó para que fuera una coincidencia, una reacción alérgica, cualquier cosa menos lo que temía. Pero sus esperanzas se hicieron añicos al mes siguiente. Con la llegada de la siguiente luna llena, la pesadilla se repitió. Se despertó de nuevo con la misma marca roja alrededor de su cuello. Esta vez parecía más oscura, más definida. Era como si algo invisible, en la oscuridad de la noche, estuviera intentando volver a colocarle el listón. Como si la entidad a la que le pidió prosperidad estuviera recordándole el pacto que habían hecho. Un pacto que ella intentó romper. El dinero que había ganado se había ido hacía tiempo, gastado en facturas y en las propias cámaras de seguridad. La prosperidad fue efímera, pero el precio era eterno. Desde entonces, la vida de Lucía se rige por el ciclo lunar. Cada mes, cuando la luna llena se alza en el cielo nocturno de Buenos Aires, ella sabe lo que le espera. La marca regresa, a veces más tenue, a veces más intensa, un recordatorio constante de su error, un estigma que la marca como propiedad de algo que no comprende. Ha intentado de todo: bendiciones, limpiezas energéticas, mudarse de departamento. Nada funciona. La entidad está ligada a ella, no al lugar. La historia de Lucía es una advertencia escalofriante que resuena en los rincones oscuros de la web y en las conversaciones susurradas. Ten cuidado con lo que deseas. Y sobre todo, ten cuidado a quién se lo pides, porque hay puertas que, una vez abiertas, nunca más se pueden cerrar por completo. Y hay deudas que se pagan no con dinero, sino con tu propia paz, noche tras noche, bajo la mirada silenciosa de la luna llena. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustan este tipo de relatos, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. Hay leyendas que se aferran a la tierra como el musgo a las rocas, y una de las más inquietantes de España es la del bebedor de luz. Nuestra historia no empieza en un castillo encantado ni en un bosque sombrío, sino en la costa, bajo el manto plateado de una luna llena. Allí, en una playa desierta, un hombre aficionado al esoterismo y a los misterios antiguos decidió que era la noche perfecta para un ritual. Quería protección, un escudo contra las energías invisibles que, según él, nos rodean. Con la marea baja susurrando a sus pies, encendió una pequeña fogata. Las llamas danzaban, proyectando sombras temblorosas sobre la arena. Sacó un libro de aspecto viejo, con las páginas amarillentas y frágiles. Contenía un texto que prometía invocar fuerzas guardianas bajo el influjo de la luna. Con voz solemne,
Comenzó a leer las palabras arcaicas, sintiendo cómo el aire a su alrededor se volvía más denso, más cargado. Creyó que su ritual estaba funcionando, que las fuerzas que había convocado le responderían. Agotado por la energía del momento, se quedó dormido junto a los rescoldos de su hoguera, arrullado por el sonido de las olas. Pero el despertar fue una pesadilla. Era madrugada. El cielo comenzaba a teñirse de un gris pálido. Intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. Estaba paralizado. Una sensación de terror helado recorrió su espalda. Fue entonces cuando lo vio. Una sombra estaba agachada sobre su pecho. No era una sombra normal. Tenía forma. Una silueta humanoide pero retorcida. Estaba inclinada sobre él, y aunque no tenía rostro visible, sintió que algo se aspiraba desde su boca, como si le estuvieran robando el aliento, la vida misma. La figura no tenía ojos, solo dos vacíos oscuros que parecían absorber toda la luz, todo el calor. Él luchaba internamente por gritar, por moverse, pero su cuerpo era una prisión de carne y hueso. La entidad siguió bebiendo de él hasta que los primeros rayos del sol tocaron el horizonte. En ese instante se desvaneció, dejándolo solo, temblando y sin aliento en la arena fría. A partir de esa noche aterradora, su vida cambió para siempre. La vitalidad que siempre lo había caracterizado comenzó a desvanecerse. Al principio lo atribuyó al susto, a una pesadilla demasiado vívida. Pero el patrón se hizo evidente. Cada ciclo lunar, a medida que la luna crecía hasta llenarse, él se sentía más y más débil. Era como si una enfermedad invisible lo estuviera consumiendo lentamente. Los médicos no encontraban ninguna explicación. Sus análisis eran normales, su cuerpo parecía sano, pero él se sentía como una vela que se apaga poco a poco. Las noches de luna llena se convirtieron en un suplicio. El sueño le era esquivo. Cada vez que cerraba los ojos, sentía un peso opresivo sobre su pecho, la misma sensación de aquella noche en la playa. Era como si la criatura, el bebedor de luz, regresara puntualmente a su cita para alimentarse. No siempre la veía, pero siempre sentía su presencia. Ese frío paralizante y la sensación de que su energía vital estaba siendo drenada. Intentó de todo. Durmió con las luces encendidas, se rodeó de amuletos, rezó oraciones de todas las religiones que conocía. Nada funcionaba. La sombra siempre encontraba la manera de llegar a él. Se obsesionó con encontrar una solución. Pasaba sus días investigando en libros antiguos, buscando una forma de revertir el ritual, de romper el vínculo que había creado sin querer. Descubrió que la entidad que había invocado no era un guardián, sino un parásito de otro plano, una criatura que se alimenta de la energía vital de los seres vivos, atraída por la luz de la luna llena como una polilla a la llama. Había abierto una puerta que no sabía cómo cerrar. Sus amigos y familiares lo veían cada vez más demacrado, con ojeras profundas y una mirada perdida. Le suplicaban que buscara ayuda, que fuera a un hospital, pero él sabía que su mal no era de este mundo. 3 años pasaron así, en un ciclo interminable de debilidad y terror. 3 años en los que la luna llena marcaba el regreso de su atormentador. La última vez que lo vieron, le dijo a un amigo que iba a volver a la playa. Dijo que tenía que enfrentarse a la criatura, que iba a intentar un contrarritual que había encontrado en uno de sus libros polvorientos. Era su última esperanza. Su amigo intentó disuadirlo, pero su decisión era firme. Se marchó al atardecer, con la luna llena asomando en el horizonte. Nunca más se supo de él. Preocupados, sus amigos alertaron a la policía. La búsqueda se centró en la playa donde todo había comenzado. Rastrearon la arena durante horas, pero no había ni rastro del hombre, no había huellas de lucha, no había señales de que alguien más hubiera estado allí.
Solo encontraron algo que heló la sangre de todos los presentes. Sobre la arena, perfectamente doblada, estaba su ropa, su chaqueta, su camisa, sus pantalones. Todo estaba allí, como si simplemente se hubiera desvanecido dentro de ellas. Un oficial que recogió las prendas comentó algo escalofriante. Todavía estaban tibias. La leyenda del bebedor de luz se cuenta en voz baja en las noches de luna llena en esa costa española. Algunos dicen que el hombre logró romper el vínculo, pero el precio fue su propia existencia física. Otros, más pesimistas, creen que la criatura finalmente consumió toda su energía vital, dejando solo la cáscara vacía de su ropa. Los pescadores locales evitan esa playa cuando la luna está llena. Afirman que a veces, si miras con atención, puedes ver una sombra moverse rápidamente sobre la arena, buscando su próxima fuente de luz, su próxima víctima. La historia sirve como una advertencia. Hay puertas que nunca deben abrirse y rituales que es mejor dejar en las páginas olvidadas de los libros antiguos, porque cuando llamas a la oscuridad, nunca sabes qué puede responder. Gracias por acompañarme en este viaje a lo desconocido. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún misterio. Hoy vamos a hablar de uno de esos casos, una historia que nos llega desde Chile y que hiela la sangre, la leyenda de la luna rota. Todo comenzó en el año 2021. Un adolescente, consumido por el dolor tras la pérdida de su madre, escuchó sobre un antiguo ritual. La promesa era simple, pero increíblemente tentadora. Poder ver una última vez el rostro de un ser querido que ya no estaba en este mundo. Las instrucciones eran claras. Debía esperar la noche, tomar una fotografía de la persona fallecida, colocarla de cara a la luna y pronunciar su nombre 3 veces, con fe y con el corazón abierto. Impulsado por la nostalgia y la esperanza, el joven decidió intentarlo. Esa noche buscó la foto favorita de su madre, aquella donde su sonrisa iluminaba todo. Salió al patio sintiendo el aire frío en su piel. Colocó la foto sobre una pequeña mesa, orientada hacia el pálido disco lunar que colgaba en el cielo. Cerró los ojos, respiró hondo y, con la voz temblorosa, susurró su nombre 1 vez, 2 veces y una tercera vez. Abrió los ojos. Al principio no pasó nada. La decepción empezó a apoderarse de él. Quizás era solo un cuento, una tontería. Se dio la vuelta para entrar a casa, pero al pasar junto a la ventana de la sala, algo captó su atención. Un reflejo. Se detuvo y miró fijamente el vidrio oscuro. Vio su propia figura, silueteada contra la luz de la luna, pero no estaba solo. Detrás de su hombro, flotando en la oscuridad, había un rostro. Su corazón se detuvo. Por un instante, creyó que era ella. Era el rostro de su madre. Pero algo estaba terriblemente mal. No era la mujer que recordaba. Este rostro estaba distorsionado, retorcido. Los ojos, que una vez brillaron con calidez, ahora eran cuencas oscuras y hundidas, vacías de toda emoción. Y la boca estaba abierta, demasiado abierta, en una mueca silenciosa que parecía un grito eterno. No era una bienvenida, era una advertencia. Aterrorizado, el chico retrocedió de un salto, cayendo al suelo. Cuando se atrevió a mirar de nuevo, el rostro había desaparecido. Solo quedaba su propio reflejo, pálido y tembloroso, en el cristal de la ventana. Entró corriendo a la casa, cerró la puerta con llave y pasó la noche en vela, acurrucado en su cama, con cada crujido de la casa resonando como una amenaza. Pero lo que ocurrió esa noche fue solo el principio. El verdadero horror estaba por comenzar. Desde ese día, la vida de su familia se transformó en una pesadilla. El terror no se limitó a una aparición fugaz en un reflejo.
se instaló en la casa como un inquilino no deseado. Empezaron a escuchar ruidos extraños por la noche, pasos lentos y pesados que resonaban en el pasillo de madera cuando todos estaban supuestamente dormidos en sus camas. Al principio pensaban que era el viento o la casa asentándose, pero los pasos eran demasiado deliberados, demasiado rítmicos. Parecía que alguien caminaba de un extremo a otro del pasillo, una y otra vez, con una paciencia inhumana. Una noche, el padre, harto y decidido a encontrar una explicación lógica, se levantó. Salió de su habitación y encendió la luz del pasillo. No había nadie. El corredor estaba vacío y silencioso. Frustrado, apagó la luz y regresó a su cama. Pero apenas se acostó, los pasos comenzaron de nuevo. Esta vez sonaban más cerca, justo afuera de su puerta. Esto se convirtió en una rutina macabra. Cada vez que alguien de la familia se aventuraba a investigar el origen de los pasos, ocurría lo mismo. En el momento en que encendían una luz, todo se detenía. El pasillo estaba vacío, pero en el instante en que la oscuridad regresaba, una sensación helada los invadía, y entonces, justo a su lado, en la negrura total, escuchaban una respiración lenta, gutural, como si proviniera de pulmones enfermos. Estaba tan cerca que casi podían sentir el aliento frío en su nuca. Nadie se atrevía a moverse. Solo podían quedarse paralizados, esperando a que esa presencia se marchara. La casa, que antes era un refugio, se había convertido en una prisión de miedo. La sensación de ser observados era constante. Las sombras en las esquinas parecían moverse cuando no las mirabas directamente. Los objetos se movían solos. Un vaso que estaba en la mesa de la cocina aparecía de repente en el suelo del baño. Las puertas de los armarios se abrían solas con un chirrido lento y prolongado. El ambiente se volvió pesado, opresivo. Las discusiones entre los miembros de la familia se hicieron más frecuentes. El miedo y la falta de sueño los estaban desgastando, volviéndolos irritables y paranoicos. Ya no se sentían seguros en su propio hogar. Pero el evento más perturbador, el que confirmó que lo que habían invitado a su casa no era el espíritu de su ser querido, ocurrió una mañana. El joven, que se sentía culpable por haber iniciado todo, fue a buscar la fotografía que había usado en el ritual. La había dejado sobre su escritorio, pero cuando la tomó, notó algo extraño. La foto estaba quemada, pero no de una manera normal. Los bordes de papel fotográfico estaban perfectamente intactos, sin una sola marca de chamuscado. La quemadura estaba en el centro, el rostro de su madre, su sonrisa. Todo había sido borrado por una mancha negra y carbonizada que parecía haberse originado desde el interior de la propia imagen. Era como si el fuego hubiera surgido desde dentro de la fotografía, consumiendo solo la cara, dejando el resto intacto. Un acto imposible, un mensaje claro. Aquello que respondió a la llamada no era su madre, era otra cosa, algo que se había disfrazado de ella, que había usado su recuerdo como una máscara para poder cruzar el umbral. Algo antiguo y malévolo que ahora estaba anclado a su mundo, a su casa, a su familia. La leyenda de la luna rota advierte que cuando miras al abismo esperando ver a un ser querido, a veces el abismo te devuelve la mirada y lo que ves no es lo que esperas. Es una imitación, una burla retorcida de tus recuerdos más preciados, hambrienta de tu miedo y tu dolor. Desde entonces, la historia de esta familia chilena se cuenta en voz baja, como una advertencia. Un recordatorio de que hay puertas que es mejor no abrir y rituales que es mejor dejar en el olvido. Porque nunca sabes qué puede estar escuchando al otro lado, esperando pacientemente a que pronuncies su nombre. ¿Te atreverías a intentar un ritual así?
¿Crees que es posible contactar con quienes se han ido o crees que solo abrimos la puerta a entidades oscuras? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. Hay historias que se susurran en las noches de Veracruz, relatos que tejen el misterio con la desesperación humana. Hoy les contaré una de esas, una que advierte sobre el peligro de las promesas hechas a la ligera, especialmente cuando se le habla a la noche. Se le conoce como la promesa. Imaginen a una madre con el corazón roto por la enfermedad de su hijo. Los médicos ya no le daban esperanzas y la ciencia parecía haber llegado a su límite. En su angustia, una noche de luna llena, salió al patio de su casa. La luz plateada bañaba todo, dándole un aspecto irreal, casi mágico. Desesperada, se cortó un mechón de su hermoso y largo cabello. Lo levantó hacia el cielo y lo ofreció como ofrenda. Con lágrimas en los ojos, juró en voz alta: «Te daré lo que sea, lo que me pidas, pero sálvalo». Para su asombro y alivio, en los días siguientes, su hijo comenzó a mejorar. La fiebre bajó, el apetito regresó y pronto los doctores hablaban de una recuperación milagrosa. La alegría inundó el hogar, pero esa felicidad no duraría mucho. Mientras el niño recuperaba la vitalidad, su madre comenzaba a perderla. Empezó sutilmente, una fatiga que no se iba con el descanso. Luego perdió peso de forma alarmante. Su piel se volvió pálida y sus ojos, antes brillantes, ahora estaban hundidos y opacos. Su hermoso cabello, del que tan orgullosa estaba, comenzó a caerse en mechones, tal como el que había ofrecido a la luna. Pero lo más inquietante ocurría cada mes, coincidiendo con la luna llena. Sus familiares notaron que, al caer la noche, ella se levantaba de la cama completamente dormida. Como una autómata, caminaba hacia el patio, se detenía en el mismo lugar donde había hecho su promesa y se quedaba allí, de pie, con la mirada fija en el cielo. Parecía estar escuchando algo, respondiendo a un llamado que solo ella podía oír. Murmuraba palabras ininteligibles, gestos extraños con las manos, como si estuviera en una conversación silenciosa con el astro nocturno. Intentaron despertarla, pero era inútil. Si la forzaban a volver a la cama, se ponía increíblemente agitada, casi violenta. Al día siguiente, no recordaba nada. Solo se quejaba de un cansancio extremo y de sueños confusos sobre una luz fría que la envolvía. La familia, aterrorizada, no sabía qué hacer. Consultaron a curanderos, a sacerdotes, pero nadie tenía una respuesta. Parecía que una fuerza invisible la estaba consumiendo poco a poco. Con cada luna llena, su deterioro era más evidente. Ya casi no hablaba, apenas comía. Pasaba los días sentada en una silla, con la mirada perdida en el horizonte, como si esperara algo. Su hijo, ya completamente sano, la miraba con una mezcla de amor y miedo. No entendía qué le pasaba a su mamá, por qué su sonrisa se había apagado para siempre. Llegó la noche de la última luna llena. Esa noche, un apagón masivo dejó a todo el pueblo en una oscuridad absoluta, rota únicamente por el brillo intenso y fantasmal de la luna. En medio del caos y la confusión, nadie se percató de que la mujer había vuelto a levantarse. Salió de su casa, esta vez no como sonámbula, sino con una determinación aterradora en sus ojos vacíos. Caminó por las calles desiertas, guiada por esa luz que parecía reclamarla. La buscaron durante toda la noche. Su familia, los vecinos, todos con linternas y velas, gritando su nombre en la oscuridad. Pero no hubo respuesta. El miedo se apoderó de todos. ¿A dónde podría haber ido en ese estado? El sol apenas comenzaba a despuntar cuando finalmente la encontraron.
Estaba en las afueras del pueblo, en un claro en medio del campo. Estaba de rodillas, con la cabeza inclinada y las manos juntas, como en una plegaria. Su cuerpo estaba rígido, frío, miraba hacia el punto exacto del cielo donde la luna había desaparecido con el alba. La llamaron, la tocaron, pero no reaccionaba. Sus ojos estaban abiertos, pero no veían. Su boca se movía lentamente, repitiendo una y otra vez la misma frase, en un susurro ronco y monótono que helaba la sangre. La deuda se cobró. La deuda se cobró. Los paramédicos llegaron, pero no pudieron hacer nada. No había signos vitales, pero tampoco parecía muerta en el sentido convencional. Era como una cáscara vacía, una marioneta a la que le habían cortado los hilos. La llevaron al hospital, donde permaneció en ese estado catatónico durante semanas, repitiendo sin cesar su macabra letanía. Nadie supo nunca qué fue lo que realmente entregó a cambio de la vida de su hijo. ¿Fue su vitalidad, su alma, su cordura? La promesa había sido lo que fuera, una oferta demasiado abierta, demasiado peligrosa. Y la luna, o lo que sea que escuchó su ruego esa noche, se lo tomó al pie de la letra. La historia de esta madre se convirtió en una leyenda en Veracruz, un recordatorio sombrío de que hay fuerzas antiguas que no entienden de metáforas ni de límites humanos. Se dice que su espíritu aún vaga en las noches de luna llena, buscando algo que ya no puede recuperar. Y la pregunta queda flotando en el aire, tan fría como la luz de la luna. ¿Lo que entregó fue suficiente? ¿O la deuda sigue pendiente? Así que la próxima vez que mires al cielo en una noche desesperada, ten mucho cuidado con lo que prometes. Podrías recibir lo que pides, pero el precio a pagar podría ser mucho más alto de lo que imaginas. Gracias por acompañarme en este viaje a lo desconocido. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún relato. Nos vemos en el próximo video. Si tú también tienes una experiencia que quieras compartir, envíala a nuestro correo espiritusdeltiempo@gmail.com. No olvides suscribirte, dejar tu like y unirte a este viaje al más allá, porque el tiempo no olvida y los espíritus tampoco.